Bendiciones, un gusto volver a saludarles, confiando, como siempre, en que Dios ha preparado una conversación para que podamos ser edificados unos con otros, para conocer verdades que nos harán verdaderamente libres. El tema de esta ocasión se llama Sanando heridas. Y para eso voy a leer en Marcos capítulo 9, verso 21 y 22. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y en el agua para destruirlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este pasaje para mí tiene mucha connotación. Jesús quiere ocuparse de este muchacho, pero quiere conocer su historia. Esto es algo que muchas parejas no se dan el tiempo de conocer. Y entonces, en lugar de sanar las heridas de su pareja, las ahondan aún más por la ignorancia de qué fue lo que sucedió. Hace más o menos 2 años yo tuve la oportunidad, me fue dada, casi impuesta, y va a entender por qué digo esto. Mi esposo enfermó con el COVID y estuvo muy mal, muy mal. Nunca en mi vida yo había tenido en mis manos el cuidado de un paciente tan delicado. La doctora no me preguntó si quería, si podía, no me preguntó si alguien más podía hacerlo. Ella empezó a darme indicaciones a mí y, lógicamente, por la gravedad del caso, tenía que ser yo. No podía venir nadie más por la cuestión del contagio. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema de sanando heridas? En un ratito que mi esposo se durmió, yo medité y dije, la doctora, ¿cómo pone en mis manos a un enfermo de situación delicada? Porque él tiene preexistente un asunto con la presión alta y por lo tanto con el corazón. Él es un hombre saludable, pero este asunto pues afecta principalmente el aparato cardiorrespiratorio. Él tiene memoria de muy pocas cosas. Quien tiene la memoria soy yo. Me ha costado mucho ir soltando el temor que me provocó verlo tan extremadamente mal. Pero ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema? Cuando yo era niña, mi abuelita paterna durmió y se accidentó y la íbamos a ver al hospital. Y entonces atravesábamos por la emergencia para llegar hasta donde estaba ella. Para mí ella era muy importante, pero al atravesar por la emergencia yo veía gente lastimada, gente herida, y expresé mi deseo, debo haber tenido unos 9 años, expresé mi deseo de ser enfermera. Y la broma que se jugaba en mi casa era que a mí se me iban a morir los enfermos. Entonces, automáticamente descarté la idea de ser una trabajadora de salud. Pero como el Señor misericordioso sabe de qué tenemos necesidad, puso en mis manos nada más y nada menos que el cuidado de un enfermo delicado como mi esposo. Después del temor, después del enojo por haber sido asignada, vino una gratitud porque entendí que no me asignó la doctora, me asignó Jesús, sabiendo que yo desde niña tenía esa herida en mi interior, que yo no tenía capacidad de cuidar a una persona
a manera que saliera de la crisis de salud en la que estaba. Los días no fueron fáciles, no fueron pocos, la recuperación fue bastante lenta, le costaba caminar, le costaba hablar. Bendito sea Dios que estábamos juntos. Me dijo la doctora, ¿sabe qué es lo que hace que los enfermos de estos se mueran cuando los llevan al hospital? El aislamiento, ya no ver de cerca a las personas que aman. Y aunque mi esposo no recuerda muchas cosas, pero sé que para él, en su interior, está el recuerdo de quien estuvo al tanto de él. Me pedía específicamente que quería comer. Eso fue sanando mi interior, aquella herida desde niña. Pero esto lo hizo el Señor directamente. Cuando Carlitos y yo nos casamos hace, ya vamos para 43 años, él recibió a una niña que era echada en el fuego y en el agua para ver si era destruida. No por personas, no, por el enemigo de nuestra alma. Heridas profundas que estoy convencida que nadie quiso provocarlas, pero fueron provocadas por las circunstancias, por las palabras, que algunas veces intentamos animar a alguien y le decimos palabras que no animan sino desaniman, pero no tenemos otro arsenal. Si yo no hubiera tenido la dirección de esta doctora, yo no hubiera podido seguir con el tratamiento de mi esposo, con las medicinas a tiempo, con el oxígeno, con el nebulizador, con la alimentación. Tenía ayuda y tenía apoyo de muchas personas a mi alrededor. Sin embargo, en mi niñez tuve personas a mi alrededor que eran apoyo, pero las heridas estaban provocadas. Entonces, cuando Carlitos se casó conmigo, se casó con una niña extremadamente herida. Una niña que tenía muchos temores, muchas inseguridades, que no tenía personalidad, que no sabía cuánto valía, que dudaba cuando alguien decía te amo. Y cuando Carlitos elogiaba mi belleza, que si mis ojos, qué sé yo, lo que hacen los que lo están conquistando a uno, no ha dejado de conquistarme, eso sí se lo cuento. Entonces yo dudaba y decía, no le creo mucho. Y entonces hubo una ocasión, yo estoy hablándole hoy al hombre para que mi esposo le hable a la mujer. Hoy cambiamos papeles, porque así Dios lo estableció. En una ocasión teníamos quizá poco de casados, nos sentamos y me empezó a preguntar, cuéntame, ¿por qué te hace llorar esta situación? ¿Qué herida tienes en tu alma? Nosotros nunca imaginamos que eso era el inicio de un ministerio, nunca. Quizá él sí, porque él soñaba con ayudar a matrimonios jóvenes. Y entonces me empezó a preguntar y yo tuve la suficiente confianza, o él me inspiró la suficiente confianza para que yo empezara a abrir mi corazón y le empezara a contar las cosas que me habían marcado, a la inseguridad, a la duda de mí misma, a la incapacidad que no había. Yo me asombro y agradezco a Dios por ese momento cuando Carlitos, o Jesús vestido de Carlitos, preguntó, ¿desde cuánto tiempo hace que esto le sucede? ¿Cuánto tiempo hace? Amadas mujeres, consiervas, amigas, hay cosas que afectan desde la niñez, pero tenemos que buscar el momento de expresar nuestro sentimiento, de encontrar al amigo en nuestro esposo y abrir nuestro corazón, de encontrar a Jesús en ese hombre que no entiende por qué lloramos por todo, en ese hombre que no entiende por qué lloramos cuando vemos un bebé, en ese hombre que no entiende que nos asusta mucho
cuando la comida se quema. Ver este pasado es importante porque puedo ver mi presente lleno de la luz de Jesús, de su ayuda maravillosa a mi vida, que se vistió de un hombre sabio para preguntarme cuánto tiempo hace que le sucede esto. Y el Padre responde desde niño y le explica a Jesús que lo sabe todo, pero que necesario es hablar. Muchas veces lo ha echado en el fuego. Mire qué tremendo. ¿Cuántas veces esos recuerdos, esas marcas en nuestra personalidad nos tienen en el fuego de la soledad, en el fuego de la inutilidad? Y el Señor en su misericordia, muy temprano en mi vida, caminando con Él, me asignó unos hijos que yo no sabía cómo cuidar. Cometí muchos errores, sí. Pero era una mujer de 27 años con un alma, no sé de cuántos, acarreando un costal de heridas que no sabía dónde ponerlo, pues no conocía a Jesús. Y entonces todo ese costal muchas veces me tiraba al fuego y otras veces en el agua. Había una comisión del enemigo de mi alma de destruirme, porque Dios tenía para mí un plan perfecto, un plan de bien, porque Él había establecido desde siempre darme un futuro y una esperanza. Entonces este papá le dice a Jesús: si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia, ayúdanos. La ayuda, mi amada, está tan cerca que usted no lo podrá creer. La ayuda, varón de Dios, amigo, está en usted o está en ella. Cuando esos momentos de la niñez se asoman al corazón, a la mente o a la reacción, ¿por qué reaccionamos de esa manera? Les he contado que tuve padres buenos, dedicados, interesados en nosotras, pero hubo cositas tan pequeñas que a veces ni yo sabía que me habían afectado. Carlitos hacía una acción cuando llegaba al dormitorio. Se desabrochaba el cincho y se lo sacaba de los ojetes del pantalón. Yo me moría de angustia cuando lo veía hacer eso. Y él agarraba su cincho y lo colgaba y se cambiaba y toda la cosa. Y yo me quedaba en la cama hasta que un día no soporté y me puse a llorar. Y me dijo: ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te duele? Él totalmente ignoraba qué estaba provocando su acción en mi alma. Era la imagen de cuando mi papá, muy pocas veces, se quitó el cincho para corregirme. Y digo muy pocas veces porque normalmente le tocaba a mi bendita mamá. Pero cuando mi papá lo hacía era terrible. No porque él fuera violento, solo era que para mí era terrible que mi papá me fuera a dar cincho. Bueno, ocurrió muchas veces, no tantas como del otro lado, pero ocurrió. Entonces eso marcó mi alma a temor. Cuando él me vio llorando, no me dijo: qué barbaridad, qué ridícula, cómo estás llorando por eso, ya lo debieras haber olvidado, ya vas a llorar, así llorando no quiero hablar. Yo jamás he recibido de mi esposo esa expresión, jamás. Dios lo asignó como un cuidador de esta niña que traía muchas heridas que la lanzaban al fuego o al agua, que intentaban destruirla. Pero en algún punto, esa niña habló con Dios. Todos los niños hablamos con Dios, aunque no lo conozcamos ya de jóvenes o adultos, pero todos los niños hablamos con Dios. Yo solo le decía a Dios: ayúdame, no quiero volver a hacer esto, pero pues al rato la inclinación al mal me ganaba. Entonces, el punto es, para sanar heridas, no era que mi esposo tuviera que enfermarse, no. Dios hace que todo obre para bien. Y Él
el bien que Dios trajo a mi vida de haberme hecho cargo de un hombre tan amado en general, una comisión delicada porque muchas personas estaban al tanto de cómo él estaba mejorando. Si yo no hubiera estado capacitada por Dios, yo no hubiera podido hacer la tarea y entenderlo a los 3 o 4 días que Dios me había hecho saber que yo sí tenía capacidad para cuidar enfermos. No es que me vaya a ir a trabajar de la salud, ya el Señor no me deja trabajar así, pero sanó esa herida que tenía desde niña. Y cuántas cosas más yo podría contarle y compartirle de lo que Dios ha sanado en mí. El temor a no cocinar adecuadamente, porque tuve una mamá tan buena para la cocina, y perdón la expresión, pero era mala maestra. Ella no enseñaba. Hablo de mi experiencia. Posiblemente mis hermanas digan, a mí sí me enseñó, a mí también. A mí no. Y todas viviendo en la misma casa, muchas cosas que nos pasaron no las sabemos, porque no las percibimos de igual manera. Entonces ella no me enseñó. Yo me le ponía por atrás y le volaba el lente, y cuando ella me descubría, me decía polizonte y me sacaba del barco. Pero algo aprendí. Y entonces, a los 12 años, que logré ganar el 6º grado, me dice, qué bueno que ganaste, tus vacaciones vas a cocinar para todos. Yo no sabía cómo se cocinaba. Entonces, vea cómo ella no tenía la capacidad de enseñar, o no la practicaba, conmigo. Me dijo, me voy a ir a hacer un mandado, cuando regrese quiero que hayas hecho un sartén de arroz y no me acuerdo qué otra cosa, porque lo impactante fue el arroz. Yo no sabía cómo hacer arroz. Yo no tenía idea. Yo lo disfrutaba cuando ella lo cocinaba, pero ella no me dijo, vas a poner una taza de arroz por 2 de agua y vas a hacer esto. No. Yo a lejos había visto que lo lavaba y que lo freía y que le echaba esto, aquello y el otro. Pero hacerlo, y bueno, se fue y se llevó a mi hermana que me podía ayudar. Me dejó sola en la cocina con un paquete de arroz y muchos ingredientes. ¿Cómo salió ese arroz bien? No les sé decir. A partir de ahí, yo encontré cómo agradar a mi mamá. Era cocinando. Entonces me metí de lleno y lo que más le gustaba yo lo cocinaba. No me gustaba cocinar, pero aprendí a hacerlo por amor. No sabía que al tiempo me iba a encontrar en la vida con un hombre que disfruta la buena comida. Mi mamá siempre decía esto, la comida entra por los ojos. Usted no crea que mi mamá iba a aceptar un plato mal presentado o todo chorreado de la orilla. No. No, ahí había que servir como restaurante. Yo, allá no lo entendí, porque solo a mí me exigía eso. Ahora le doy gracias, porque eso también desde niña fue sembrado en mí. Pero tenía temor de no poder agradar a mi esposo. Y poco a poco el Señor me fue dando gracia, me fue dando sabiduría. Mi mamaita se fue muy rápido, se fue con el Señor cuando yo apenas tenía 1 año de casada. Entonces le empecé a aprender a mi suegra, también a vista. Ellas cocinaban solas, y yo cocino sola, eso sí. Usted me pide una receta y se la doy con mucho gusto. Y le explico, y a veces creo que hasta explico de más cómo van las cosas. Porque cuando era niña, cuando estaba de aprendiz, yo hubiera necesitado o hubiera deseado a alguien que me diera eso. Pero ¿sabe qué sucedió? Me volví atrevida con los ingredientes porque no tenía marcos de referencia. Solo como la historia de la niña que le pregunta a la mamá, ya casada, ¿verdad? Y le dice, mamá, ¿por qué hay que quitarle la cola y la cabeza al pescado? Y la mamá le dice, no sé, pregúntale a tu abuelita porque así lo hacía ella. Entonces va con la abuela y le dice, abuela, ¿por qué hay que quitarle la cabeza y la cola al pescado para cocinarlo? No, le dice la abuela, yo no tenía un recipiente lo suficientemente grande. Marcos de referencia. Tiraba la cabeza, tiraba la cola, porque así había visto a su mamá, y su mamá sí había visto a su abuela, pero nadie había preguntado por qué. Entonces, amadas, hay heridas en nuestra alma
que tenemos que drenarlas, ir delante de Jesús. Quizás usted pueda decirme, lo que pasa es que con mi esposo no tengo esa oportunidad. Tal vez no la ha buscado nada más. Dios siempre se viste de una persona para sanar nuestros corazones, las heridas que desde niños fuimos acumulando, las fuimos como escondiendo. Yo puedo decirle que mi niñez fue buena. Sí hubo malos ratos, pero mi niñez fue buena. Pero hubo cositas que en el camino fueron saliendo que traían esa inseguridad. Otra ley que había en mi casa: no me dejaban agarrar a los niños porque decían que lo primero que iba a hacer era botarlos. Y claro, con esa condicionante los niños se me caían. Ay, lo quiero chinear. No, lo vas a botar, lo vas a botar. Y Dios decide asignarme 4 hijos que no me habían nacido y una biológica. Yo no sabía cómo cuidar a un varón porque mi hija, niña, fue relativamente fácil, creció adentro de mí, yo crecí con ella, como que de instinto uno sabe qué hacer, pero con un varoncito era así como... Pero Dios me los asignó, porque Él conocía la capacidad que había dentro mío para sacar adelante una casa con 4 hijos, de mayores a menores, diferentes temperamentos, diferentes personalidades, diferentes necesidades. ¿Cómo hizo Dios para sanar aquella frase de no se lo den porque lo va a botar? Asignándome hijos ya nacidos, ya formados, porque el más pequeño iba a cumplir 5, ya estaba formado. Pero salimos adelante. ¿Sabe qué estaba formando Dios allá, hace 42 años? Un corazón de pastor. No que yo sea pastor, no. Pero el corazón de cómo ama el pastor a las ovejas, de que las cuida, que a veces las persigue, y la oveja se le queda viendo a uno como que tanto me sigue. Es para ver para dónde vas, que no te vayas a ir al precipicio. Ese corazón que ama sin condiciones nació allá cuando me vi rodeada de 4 hijos que no eran de mi vientre, y algunos, como le digo, crecidos y otros no tan crecidos. Muchas veces me dijeron que no me embarcara en esa aventura porque no iba a lograr salir con los hijos. Sin embargo, Dios me dio la gracia, la sabiduría. Cometí muchos errores, pero sé que no soy la única mamá que puede reconocer que se equivocó. Y si se equivocan las biológicas, como que había más justificación para mí que no era biológica. Pero allá aprendí, desde niña en la fe aprendí cómo se ama una oveja. Entonces, cuando Jesús pasó delante mío y le preguntó a mi esposo, o le dijo, pregúntale, ¿desde cuándo le pasa esto? Mi esposo estuvo dispuesto a escucharme llorar, contarle mis experiencias, consolarme y animarme. Yo no estaría hoy hablando aquí si Dios no hubiera usado a mi esposo para sacarme de la concha donde yo estaba, que no quería ser vista para nada, mucho menos escuchada. Y entonces iniciamos nuestro ministerio con un discipulado, un grupo familiar. Era el esposo y la esposa y nosotros 2. Algunas veces llegaba otra pareja. Y un día que llegamos había un poquito más de gente. Y yo le había advertido, nunca me vayas a poner a predicar porque te voy a hacer quedar mal. Y entonces llegamos y hermanos, buenas noches, empezó él, ¿verdad? Yo ya cómoda porque él iba a dar la enseñanza. Hoy quiero decirles que quien va a compartir con nosotros es mi esposa. Si a duras penas llevaba la Biblia. ¿De qué iba a hablar esa noche? Pero sabe, si él no me hace ese lanzamiento al agua para edificarme, yo no tendría hoy la libertad de compartirle que lo que nos acontece desde niñas puede ser sanado. Crecí siendo muy defensiva, crecí con el sentido de la justicia muy alto,
entonces me metía en problemas. Crecí creyendo que no podía hacer nada, que era inútil, totalmente incapaz de aprender algo nuevo. Y a mis 68 años puedo decirles, sigo aprendiendo. Cuando Dios me enseña algo, cuando en su palabra Él me revela algo, soy tan agradecida. Puedo hacer manualidades que mis manos son hábiles, no son inútiles. Entonces, cuando Jesús pregunta, ¿desde cuándo le sucede esto a María Elena? Pregúntale, Carlitos. Y ahí empezó ese periodo tan bendecido, tan beneficioso, de tanta bendición para nuestra vida, porque esto fue mutuo, de ser restaurados, de ser restaurados, de ser restaurados. Por eso el ministerio se llama restauración matrimonial, porque para que un matrimonio sea saludable, el alma de los dos integrantes tiene que estar saludable. No se quede arrinconada, volviendo a sentir aquel rechazo, aquel desprecio, aquellas palabras que la marcaron y quizá la incapacitaron. Pero yo quiero decirle, usted tal vez piense que yo he sido así, siempre, no, no. Pero sabe una cosa, Dios puso o estableció o decidió que Carlos y yo fuéramos pareja, porque ambos traíamos, como dice él algunas veces, mi esposo, un costal de experiencias, de heridas, de costumbres, y al llegar a la casa, recién casados, abrimos el costal y sale todo y se establece por todos lados, porque va a vivir con nosotros, quiere seguir viviendo el rechazo, quiere seguir viviendo la incapacidad, quieren seguir viviendo aquellas palabras que nos humillaban, que nos hacían sentir mal. Amado hermano, amigo, tómese el tiempo para preguntarle a su esposa, ¿por qué eso te molesta tanto? Cuéntame. Siéntese con ella como amigo y pregúntele. No sabe el bien que usted va a hacer con su esposa cuando haga lo que Jesús, vestido de Carlitos, sigue haciendo conmigo. Escucharme, respetarme, aun cuando lloro. Quizá a él no le parezca como muy lógico que yo esté llorando por algo, pero si es algo que ya me tiene como cansada, mi escape son las lágrimas. Ahora, porque todo esto que hoy yo puedo vivir en libertad de todo lo que he sido liberada, quiero decirle que mi esposo, cuando Jesús se viste de él, ha sido de una ayuda incalculable de valor. Porque he tenido un amigo del que ama en todo tiempo, que se sienta y me escucha, aun cuando las cosas que me lastiman se unen con las de hoy, que quizá haya provocado él, pero se unen con las de atrás y tienen la templanza de escuchar y de ayudar, sanando heridas. Qué hermosa asignación la que Dios nos ha dado a todos. Atrévase a escuchar el corazón de su esposa y se va a encontrar con el privilegio de consolar a una niña que quizá hasta hoy usted no conozca. Que el Señor siga revelando y alumbrando con su palabra, con su presencia, y podamos disfrutar cada día mayor libertad de aquello que desde niños nos afecta. Bendiciones. En el matrimonio todos tenemos problemas. Primero porque no somos personas perfectas, no somos personas terminadas de hacer. En el proceso nos estamos terminando de hacer como personas, como individuos, como hijos de Dios. Uno de los propósitos del matrimonio
es que nos mejoremos mutuamente. Por eso es que en el matrimonio es cuando uno se conoce, porque ya vivimos en 4 paredes, nos dedicamos tiempo el uno al otro, y es cuando empiezan a aflorar esas cosas ocultas que se esconden muy bien socialmente hablando. Porque no es un secreto que nosotros en sociedad nos disfrazamos de que todo está bien. Por eso es que los hombres violentos, por ejemplo, los que les pegan a las mujeres, en público se muestran amables, se muestran dulces, se muestran corteses, pero en privado las golpean, las insultan, las ultrajan. O mujeres que en público se muestran como muy dulces, muy amables, muy tiernas, pero en privado, cuando ya están en su casa, son mujeres que gritan, que insultan, que ultrajan a su esposo. Uno de los propósitos entonces que Dios puso en el matrimonio es que nos mejoremos, pero lamentablemente eso no se puede hacer si antes no conocemos el amor perdonador, justificador y restaurador de Jesucristo. Cuando yo empiezo a ser restaurado en mi autoestima por la palabra de Dios, que me va lavando poco a poco, entonces estoy listo para empezar a ayudar a mi pareja. Por eso es que lamentablemente hoy, el día de hoy, muchos matrimonios jóvenes, que así se llaman ahora, matrimonios jóvenes, no tienen la madurez, la experiencia ni la sabiduría para arreglarse mutuamente. Y es cuando empieza un matrimonio a oxidarse y a perder el atractivo que Dios quiere que tengamos. Cuando mi esposa y yo nos casamos, lógicamente nos habíamos conocido un año fuera del matrimonio. Andábamos tomando café, íbamos aquí, íbamos allá, a la iglesia especialmente, porque nuestra rutina era casa, trabajo, iglesia, porque no estábamos en el mundo. Muy pocas veces fuimos a tomar café a una cafetería o anduvimos solos. Primero porque yo tenía hijos, había quedado con unos muchachos a los que tenía que cuidar y entonces mi presupuesto se limitaba muchísimo. De manera que nuestra relación más que nada fue en unas visitas esporádicas que podíamos permitirnos y siempre con los hijos presentes. De manera que nunca tuvimos la oportunidad de pelear, digamos, como novios. Nunca tuvimos la oportunidad de hacerlo porque siempre estábamos cuidando no solamente nuestra imagen, nuestra presencia, nuestra santidad, por darle buen testimonio a los patojos, a nuestros hijos. ¿Dónde empezó el problema? Cuando ya nos quedamos solos. Cuando ya nos quedamos solos, que todos los hijos se fueron, se casaron, empezamos a notar en nosotros mismos actitudes que antes no habíamos visto. Y eso es lo que sucede en muchos matrimonios. Cuando ya están solos o aunque estén con niños pequeños, esos roces, uno dice, pero este no es el hombre con el que me casé. O el hombre puede decir, esta no es la muchacha con la que me casé. No pues, porque lógicamente no vivían en la misma casa, no estaban en las mismas paredes. Pero ahora que ya conviven, que comparten un baño, que comparten una habitación, que comparten los espacios en el closet, ahí es en donde empieza uno a aflorar lo que trae de la casa. En la lectura que estamos utilizando con mi esposa, el Señor Jesús le pregunta a este padre, ¿desde cuándo le sucede este problema que tiene? Y la respuesta es obvia, desde niño. Ahora, ¿qué traumas tendría este niño en su casa como para que ahora tenga problemas fisiológicos, biológicos, que le hagan parecer como que tienen problemas de motricidad? Y aquí lo vemos perfectamente. Muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para destruirlo, hablando de que era un espíritu maligno. Y Jesús pregunta, ¿desde cuándo le pasa esto? ¿Dónde el enemigo tomó poder sobre el alma de ese niño? Lógicamente, no se necesita mucha teología para ver algún problema ahí. Primero porque es el padre el que lleva al hijo ante Jesús. Y normalmente es una madre la que cuida a los hijos. Es una madre la que lleva al hijo al doctor, la que se encarga de llevarlo
a las consultas. Entonces aquí está flotando un problema. ¿Dónde está la mamá? No sabemos si se había muerto, si se había divorciado, si había abandonado la casa, no sabemos nada de eso, pero este niño está acusando problemas de su formación en su niñez por la falta, seguramente, de uno de los padres. Y ahí es donde arranca nuestra historia, porque cada uno de nosotros tenemos conflictos no resueltos desde nuestra niñez. Por ejemplo, un episodio que a mí me sucedió, que casi siempre en algunas charlas con matrimonios, mi esposa y yo lo contamos, es que yo crecí en una familia en donde una tía nos dio posada en algún momento. Nosotros éramos en aquel tiempo, tal vez éramos como 5 o 6 hijos. Y en aquellos baches del camino que se encuentran, mis papás no tuvieron dónde ir a dar más que a vivir a la casa de esta tía, que no era mi tía, no era mi tía biológica, sino una tía adoptiva. Ok, el asunto es que esta tía tenía un hijo único, y a la hora de las comidas, ella le ponía 2 panes a su hijo, y a cada uno de nosotros nos ponía 1. Inmediatamente yo, que era el mayor en ese momento, observé esa situación. Y entonces se fue incrustando en mi corazón una suerte como de cólera, como de enojo. ¿Por qué ella prefiere a su hijo y no nos mira igual a nosotros? Entonces esa segregación que hacía con nosotros se incrustó en mi corazón. Años después, muchos años después, cuando me caso con mi esposa, ella viene y le pone el pan a cada uno de mis hijos, y yo en escondidas le ponía otro pan a uno de mis hijos. Quiere decir que empecé a reflejar aquel trauma de lo que hacían conmigo. Lógicamente mi esposa, después de algún momento de discusión y de observaciones, no de gritos ni nada, sino de discusión, me llamó al cuarto en privado y me dijo: cielo, ¿por qué haces eso? Y no lo va a creer, pero en ese momento se rompió la fuente de mi corazón. Y aquel niño de hacía años atrás, que miraba con rabia, con cólera, con enojo, cómo la tía prefería a su hijo, afloró y rompió mi cántaro, y empecé a llorar con tristeza, con dolor. Y le dije: es que tú no sabes que cuando yo era chiquito, una tía nos quitaba el pan a nosotros y a su hijo sí le daba y a nosotros no. Y eso es lo que yo pienso que tú estás haciendo con mi hijo, que tú no quieres que mi hijo coma pan. O sea, el efecto espejo que sucedió en aquel famoso desayuno hace muchos años sirvió para que aflorara en mí aquel trauma de mi niñez. Mi esposa, bendito Dios, que ya había pasado por periodos en los cuales el Señor nos había puesto en la disyuntiva de ayudarla también, porque hacía ciertas cosas, aprendió ese mecanismo. Y la pregunta fue: vamos a pedirle perdón a Dios por lo que te hicieron allá cuando eras niño, por ese dolor que tienes acumulado. Yo no odio a tu hijo, sencillamente no quiero que se atorzone con el pan en seco. Lo estoy cuidando, no es maldad mía, ni le estoy tratando de negar el pan, sencillamente que en mi opinión este muchacho se va a ahogar con el pan, y no le estoy prohibiendo, sino que se los coma en su debido lugar. Pero lo importante no fue eso, sino lo importante fue que yo me pude expresar con toda libertad, llorar, derramar mis lágrimas, romper mi corazón y sanar mi herida. A partir de ese momento en adelante, aprendimos ambos la lección que Jesús le está diciendo a este hombre. ¿Desde cuándo le pasa esto? Paulatinamente, con el tiempo, también hemos ido sanando otras cosas. ¿Por qué gritas? ¿Dónde aprendiste a gritar? ¿Por qué te pones violenta? ¿Por qué te enoja esto? Hermanos, amigos, en el matrimonio no es cuestión solamente de ponernos a vivir con un extraño. Muchos de ustedes están viviendo bajo el mismo techo, durmiendo en la misma cama, comiendo en la misma mesa, pero son extraños porque no se conocen. Y cuando uno de los dos tiene reacciones cáusticas, difíciles de controlar, sencillamente uno de los dos, impotente de resolver el asunto,
muchas veces dan la vuelta y se van. ¿Y qué pasa? Piensan, este hombre está loco, esta mujer está loca, no sé qué le pasa. ¿Cómo es que se enojó tan rápido por una cosita que pude haber hecho? Solo porque derramé un poco de agua en el mantel, solo porque dejé un poquito de comida en el plato. ¿Pero qué sucede? Tiene que estar loca. No, no, no. Todos tenemos un génesis, todos tenemos un principio, todos hemos sido formados en algún hogar con muchas falencias, con muchas dificultades. Primero porque nuestros padres no nos terminaron de criar. Ese es el secreto del matrimonio. Ellos nos criaron hasta cierto lugar, hasta cierta distancia de nuestra edad. Ahora le toca a nuestro cónyuge ayudarnos a terminar de ser hechos. Por eso es que en el sistema antiguo dicen los sabios que el hombre no está totalmente hecho si no está casado. Y de alguna manera tiene razón. Un soltero, por ejemplo, ¿quién lo corrige? ¿Quién le sana sus heridas? ¿Quién consuela sus momentos de impotencia? Aquellas palabras que le dijeron cuando eran niño, aquellos insultos, aquellos ultrajes, aquellas ignoradas, pues. ¿Cuántos de nosotros fuimos ignorados por una madre que supuestamente por broma nos dijo, quítate de aquí, tú no eres mi hijo? Para ella fue una broma, una palabra tirada al azar, pero para nosotros pudo haber marcado una diferencia de dolor. O sea que no soy su hijo. Y si no soy su hijo, ¿quién soy? Y eso se quedó ahí. Y como el niño muchas veces no tenemos el valor de preguntar, ¿está hablando en serio, mamá? No, sencillamente ella lo dijo en un momento de cólera o por chiste, digamos. Especialmente nosotros los latinos, así es como a veces bromeamos, somos crueles. Y no nos damos cuenta que el niño sí está creyendo lo que le está diciendo. A partir de ahí va a ser un hombre apocado, un hombre que va a vivir solo, silencioso, no va a hacer bulla. ¿Por qué? Porque es un arrimado donde quiera que va. Porque lógicamente si la señora que lo crió le dijo que no era su hijo, o sea que yo estoy arrimado en esta casa. Démonos cuenta que el alma va guardando situaciones tan difíciles, porque lo que va a buscar al final es destruirnos, hacernos inútiles y a la postre no creer que seamos hijos de Dios. Por eso en la iglesia hay tantas personas frustradas, tristes, aisladas. No pueden tener relaciones interpersonales, se aíslan, forman su propio clan, toda la cuestión. La pregunta es ¿por qué? Hay que averiguar su niñez, cómo fue que creció, en qué ambiente. Tal vez fue muy hostil el ambiente en el que creció. Y una historia antagónica a todo esto, por ejemplo, yo visitaba mucho tiempo a mi familia y les llevaba cosas a cada una de mis hermanas. Y lógicamente le llevaba todas. En una ocasión le pregunté a una de mis hermanas, mire mi hija, yo siempre le traigo cosas a usted y usted nunca me da nada de regreso. Se lo dije como hermano mayor, yo la había criado y toda la cosa. Y entonces su respuesta me mandó a un mundo totalmente desconocido para mí. Cuando yo le pregunté, ¿y usted por qué nunca me da nada? Como diciendo, mire, porque no es recíproca, ¿verdad? No era un regaño, era una pregunta nada más. Y su respuesta me dejó frío. Fue, y yo se lo pedí. Yo le pedí que me trajera esto. Lógicamente, fue como una bofetada, fue como un balde de agua fría, porque nunca esperaba que una de mis hermanas, que creció conmigo, me respondiera de esa manera. Pero después, con el tiempo, porque esa respuesta me quedó como que fuera campanazo, me quedó rebotando en la mente, me quedó rebotando. Y a través del estudio de la palabra, me pregunté, recuérdate cómo fue criada, cómo fue que mi mamá la crió, cómo fue formada en sus primeros años, qué fue lo que recibió. O sea, lógicamente su personalidad fue formada bajo un parámetro de que no necesita dar gracias porque todos se lo dieron gratis. Nunca le costó tener lo que tenía. De manera que ahora que era adulta, la respuesta fue un poco dura para mí. Y yo le pedí que me trajera
La verdad que no. Fue un gesto de amor mío, pero gracias por enseñarme ese secreto que hay en el corazón. Ahora imagínese usted que me escucha y que está escuchando esta plática, cuántas cosas habrán en usted que la otra persona no entiende. ¿Cuántas respuestas habrá usted dado que su pareja se quedó triste, se quedó confundida, se quedó llorando, porque no tuvo el valor de preguntarle, mira, ¿y dónde aprendiste eso? ¿Quién te lo enseñó? ¿Cómo es que me respondes de esa manera? ¿Qué te pasó cuando eras niña o cuando eras niño? ¿Quién te enseñó a responder de esa manera? Cuéntame tu niñez. Dicho en otras palabras, cuéntame tu génesis. ¿Cómo empezaste tu vida hasta donde tú recuerdes? Dialogar así en el matrimonio, mis hermanos y amigos, es enriquecedor. ¿Sabe por qué? Porque usted empieza a abrir pétalo por pétalo el corazón de su pareja y eso va sanando el corazón de la persona que está herida. Todos en algún momento, todos sabemos perfectamente que si yo acerco el dedo a la llama que está en la estufa me voy a quemar, porque todos nos hemos quemado. Todos en algún momento por curiosidad queríamos ver qué era esa llamita azul que salía de la estufa. Y hoy, 80 años después, sabemos perfectamente que ese recuerdo, esa quemada, nunca se nos olvida. Así hay palabras, así hay acciones y así hay reacciones. Que esta plática le sirva y que enriquezca su matrimonio para que usted, si no lo ha hecho, pueda sentarse con su pareja y preguntarle, cuéntame, ¿desde cuándo te pasa esto? Y entonces eso lo va a disparar a su niñez o a su edad adolescente y van a encontrar grandes verdades que glorifican el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante. No tire la toalla, que todavía hay mucho trecho que caminar hasta que Cristo venga por todos nosotros. Que el Señor les bendiga otra vez.